Hola, soy Araceli Ardón y este es el método Ardón de escritura creativa. ¿Cómo saber si ya tienes un libro en las manos? Hay muchos casos en que los libros se van gestando, se van creando a través de muchos años y se van haciendo de retales, se van haciendo de retazos, de párrafos y muchas veces cartas, escrituras personales o documentos que tenemos listos para reunirlos en un documento más grande, en un corpus que se convierta después en un libro para una imprenta. Isabel Allende, al caer la presidencia de su tío Salvador Allende, tuvo que ser exiliada en Caracas, Venezuela, a donde llegó prácticamente sin recursos, con 2 niños pequeños y la necesidad de trabajar para sobrevivir. Allí entró a trabajar a una pequeña editorial donde se encargaba de cuestiones administrativas y escribía cartas a su abuelo, que estaba en Chile, en Santiago. Y de esas cartas nació La Casa de los Espíritus, que fue una novela muy exitosa que rápidamente se distribuyó a partir de su primera edición de Barcelona, manejada por la agencia editorial de Carmen Balcells, y se tradujo a muchos libros, se ha convertido también en película, se ha llevado al teatro, ha tenido para Isabel Allende fue un gran éxito, fue la puerta mágica que se le abrió al éxito editorial y con ello tuvo asegurado la publicación y también asegurados también la publicación y el éxito mercantil de muchos otros títulos. Ella estaba exiliada debido a la crisis política de Chile, lejos de los amigos, y había perdido la estabilidad laboral. Entonces, llena de nostalgia, con tiempo en sus manos, que tenía que hacer algo con ese tiempo también para una especie de terapia emocional, escribió estas cartas al abuelo, de donde sacó todo el germen, toda la base de La Casa de los Espíritus. Lo convirtió en novela. Y años más tarde, cuando su hija Paula estuvo enferma de porfiria, en estado de coma, en estado vegetativo, en un hospital de Madrid, donde estuvo interna por 150 días. Isabel Allende y su madre Panchita iban a visitar a esta chica, a Paula, junto con el marido de Paula, al hospital, y estaban allí desde el amanecer hasta muy tarde en la noche. Entonces la fue a visitar su editora catalana, Carmen Balcells, que se dice que llegó al hospital y entregó a Isabel un cuaderno y un lápiz diciéndole: escribe o te morirás de angustia, pobrecita mía. Escríbele una carta a Paula. Bueno, de esas cartas salió el libro que se llama Paula, que ha sido uno de los libros más exitosos, más traducidos, más recomendados y más entrañables de toda la producción de esta escritora latinoamericana, la más vendida de todas las mujeres que escribimos en español. El boom latinoamericano, que es un movimiento de literatura reconocido en todo el mundo, que surge en los años 60 y cuyos mayores exponentes son Carlos Fuentes, Alonso Carpentier, Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez, aunque algunos escritores y algunos profesores de literatura han incluido otros nombres. El boom latinoamericano y una gran parte de la producción literaria escrita por autores en español que surgieron de América Latina, se escribió en Europa.
las novelas, los cuentos, la poesía, se escribió en otras partes del mundo, en Estados Unidos, porque era tiempo de dictaduras militares en diferentes países, de persecución, de exilio, de falta de oportunidades en el propio país, y entonces ellos emigraron. Y al hacerlo, perdieron su tierra, perdieron su familia, su trabajo, sus amigos. Y con ello, con este tiempo frente a sí, y sin saber qué hacer, se pusieron a escribir. Claro que eran personas con un enorme talento, pero todas las circunstancias, todo el contexto también contribuyó a que ellos, llenos de pues esta nostalgia, este dolor del exilio, escribieran sus mejores libros en el extranjero, en español. Así, Julio Cortázar escribió en París, en California y en otras partes. Gabriel García Márquez en Barcelona, Madrid, Nueva York, Ciudad de México, París, Bogotá, Cartagena de Indias. Vargas Llosa escribió en París, en Londres, en Madrid, donde reside hasta la fecha. Carlos Fuentes en París, en Londres, en Boston. Hay una recurrencia, claro, de París, que era todavía uno de las mecas de la cultura, digamos, que había sobrevivido a la edad dorada cuando vivieron ahí Picasso, Diego Rivera, Hemingway, Miró y muchos otros creadores que se reunieron en París para hacer sus más importantes obras pictóricas, literarias, de teatro, de danza, en principios del siglo XX. Entonces, una parte de los escritos que ellos fueron pergeñando en cafés, entre clases, entre traducciones, más tarde fueron reuniéndolos en textos. Por ejemplo, es el caso de 12 cuentos peregrinos de Gabriel García Márquez. Él cuenta en el prólogo de este libro, los 12 cuentos de este libro fueron escritos en el curso de los últimos 18 años. Antes de su forma actual, 5 de ellos fueron notas periodísticas y guiones de cine, y uno fue un serial de televisión. Otro lo conté hace 15 años en una entrevista grabada, y el amigo a quien se lo conté lo transcribió y lo publicó, y ahora lo he vuelto a escribir a partir de esa versión. Entonces, no es que García Márquez se hubiera propuesto un día, un lunes en la mañana, voy a escribir un libro de cuentos que estará listo en noviembre, sino que estos cuentos fueron producto de trabajo realizado entre novelas, entre diferentes ciudades, diferentes proyectos, incluso de cine, y su propio trabajo periodístico. Y después ya, con el tiempo, los reunió porque se dio cuenta que tenía un leitmotiv, un solo tema, que es los latinoamericanos que viven en Europa. Irene Vallejo escribió este libro maravilloso, El infinito en un junco, que dice, la propia autora, nació en un hospital, en la quietud de las semanas que ella estuvo cuidando a su hijo. La escritora recuerda que en ese tiempo, durante esos días de tristeza, de preocupación, de angustia, se refugiaba en los libros para vivir lo que no podía en la vida real. El título del libro hace referencia a la planta del junco, de donde se sacan los papiros en la antigua Mesopotamia. La autora le puso este título porque los libros surgieron de los juncos y se dispararon al infinito. Es la permanencia de los libros en el tiempo. Este es un libro que se ha traducido a 40 idiomas, acaba de ser analizado, presentado y aplaudido en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2024, en diciembre del 2024. Irene Vallejo tiene
miles de seguidores en todo el mundo. Pero ya les digo, este libro yo creo que se gestó en la mente de la escritora desde que estaba haciendo la carrera de filología en la universidad. Ella es de Zaragoza y ha publicado muchísimos ensayos, columnas, textos periodísticos, en suplementos en El País de Madrid y en otros periódicos europeos, y seguramente de todos ellos hizo una revisión, una compilación, una selección, y de manera maravillosa los unió todos en este libro de gran formato, bueno, un libro de muchas páginas, que es El infinito en un junco. Yo he prestado mi ejemplar en papel, pero lo tengo en electrónico y lo tengo en audiolibro. Jorge Volpi acaba de presentar este libro, La invención de todas las cosas, que es una historia de la ficción. Este autor mexicano escribió una serie de ensayos que probablemente algunos fueron publicados y otros los tenía él en sus carpetas, en su computadora u ordenador. Y calculo que fueron recopilados en el año 2023, de donde la editorial Alfaguara hizo el convenio, el contrato, y fueron publicados en el año 2024. Este libro no es algo, digamos, rápido de crear. Es evidentemente un trabajo serio, profundo, meditado, analizado, reflexionado, corregido, revisado de nuevo, pulido a través de mucho tiempo por el autor. Un libro de esta naturaleza no sale fácil. Entonces, en conclusión, no todos los libros se escriben de un tirón, digamos. Les platiqué al principio de La Casa de los Espíritus de Isabel Allende, que ha sido publicado en muchos países. Isabel Allende fue escribiendo este libro, El Plan Infinito, sobre la historia de la familia de su segundo marido, y con toda seguridad fue escribiendo en diferentes medios, en diferentes cuadernos, probablemente en directo en la computadora, y fue armando esta historia también a través de los años. De modo que es posible que todo lo que tú tengas en tu computadora, en tus cuadernos, en tus escritos sueltos, en las cartas a tus mejores amigos, en tu diario, pueda, con un trabajo de selección, de revisión y de cuidado personal, convertirse en un libro. Eso te deseo. Muchas gracias. Si te gustó este video, por favor, dale like, compártelo y suscríbete a mi canal. Hasta la próxima.